Así dice la palabra de Dios. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestiales serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprended de la higuera esta lección. Tan pronto que se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Igualmente, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, estad despiertos, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os encuentre dormidos. Lo que os diga a vosotros, se lo diga a todos, estad despiertos. Hasta ahí. ¿Sabéis por qué se propone este texto al principio del Adviento? Este texto, me refiero al leccionario, ¿no? Sabéis que los leccionarios hacen una recomendación, una propuesta de texto que o bien lo seguimos o bien cogemos otro, ¿no? Y digo, este texto o puede ser sus paralelos en los evangelios sinópticos, ¿no? Según el año. ¿Por qué nos ponen este texto? Este es un texto apocalíptico, ¿no? Texto que remite a la esperanza de la parusía, de la segunda venida del Señor, de la cual llevamos hablando unos cuantos domingos. ¿Qué pinta hoy? ¿Por qué abrimos este periodo de Adviento con este texto? Como algo que tendría que ir al final, si acaso, ¿no? Se suele poner en los leccionarios evangélicos, incluso católicos, para inaugurar el propio calendario cristiano que comienza hoy, ¿no? El primer domingo de Adviento. ¿Por qué? Los que idearon esto, ¿qué pretendían, no? Aquí hay dos ideas importantes. Una es el Señor que viene. Y la otra cosa importante es la indicación de velad. Estad despiertos. De alguna forma, el Adviento tiene esa doble perspectiva. Nos hace pensar en la primera venida de Jesús, obviamente, ¿no? En su nacimiento, en su significado, pero poniendo la vista en que Jesús viene de nuevo. Y aunque debería de ser durante todo el año, ¿no? Siempre, también el calendario cristiano invita a preparar los corazones en este periodo de Adviento y reflexionar sobre aquella afirmación que hay en tu vida por la cual estás siguiendo a Cristo. Es bonito y tiene su valor, ¿no? Porque es como una preparación para acoger la venida del Señor, para acoger la natividad de Cristo y recibirla en todo su sentido, pero también con esa vista un poco más allá, ¿no? Para acoger la parusía y anhelarla y desearla, ¿no? Porque sí, porque es nuestra esperanza, ¿no? Es un poco en estas dos perspectivas. El punto es que no te quedes anclada, no te quedes anclado en aquella conversión
que tuviste en algún momento de tu vida, sino seguir caminando en este camino de transformación que Jesús nos propone. Sencillamente y en un principio, el tiempo de Adviento es un tiempo de estar conscientes de que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, la venida de Cristo, la primera. Y sin ánimo de repetirme mucho, ni de ser pesado, se trata, por lo tanto, de un tiempo de reflexión, de tomar conciencia y considerar si la Navidad que vamos a celebrar es una pantomima o si la estamos celebrando en coherencia. Lo hablaba con Mauricio a la salida el domingo pasado, cómo en estas fechas empiezan a bombardearnos, ¿no? La publicidad, comienzan los eslogans, que si el amor, que si la familia, que si la paz, y todo esto, ¿no? La paz, todo usada como un reclamo comercial o una pose de muy buen gusto, pero vacía de contenido. Y Mauricio decía, no está aquí ahora, esta mañana, pero decía que estas cosas, este tiempo le incomoda y le cabrea a veces, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa un poco, ¿no? Y que difícilmente puede estar uno a tono con esta propuesta de la sociedad donde quien manda, pues, es don dinero, es el dios mamón, ¿no? Ver cómo estos días no son más que puro consumismo. Se desvirtúa por completo lo que se quiere celebrar. Puro consumismo. Qué difícil es cuando, vamos a ver, aquí nadie está fuera del sistema, ¿no? Cuando nuestras vidas están inmersas en este sistema, tener o escapar un poco o tener esa actitud de discernimiento, de estar, como dice el pasaje, de estar velando, de poner la vista en lo claro, de no perdernos mirando las otras luces de colores, ¿no? Y lo digo en sentido metafórico. Esas falsas luces que nos descentran del pesebre, de la encarnación, que nos descentran de la luz verdadera que venía a todo ser humano, como se dice en el prólogo de Juan. Y con luces falsas, pues no me estoy refiriendo a los bonitos adornos navideños, ¿no? Me estoy tomando una licencia poética. Luces de color hemos puesto aquí unas pocas. Velad, sed conscientes, ¿no? Porque Cristo viene. Dios en Cristo vino a nacer para hacerse prójimo nuestro y mostrar un amor enorme, inmenso, dándose a sí mismo por nosotros. Y estos días de Adviento son para saber, para frenar un poco, saber qué significa eso para mí, qué significa eso para mi familia, para mi comunidad, qué significa eso para mis vecinos, para mi barrio, para este mundo. Y este de hoy, este pasaje, es casi como un pasaje nuevo, un pasaje casi por descubrir. Va detrás de ese famoso texto de que habla de esas señales que habría, que por ejemplo, habrían algunos diciendo que eran el Cristo, o el Mesías esperado, o el oír sobre guerras o rumores de guerra, que fueron principalmente en guerras y guerrillas, como la revuelta de los celotes contra los romanos, que hubo justo antes de la destrucción del templo en el año 70. Y curiosamente la semana pasada, antes del culto, lo hablé muy superficialmente con Antonio, ¿te acuerdas? Estuvimos hablando un poco de lo de la destrucción del templo, tal, y también lo hablé con Michael, no sé si Michael se acuerda, estuvimos hablando un poco de estos pasajes, y yo no he traído el texto a raíz de aquella conversación, sino que simplemente es el que propone, es casualidad, ¿no? Es el que propone el leccionario esta semana. Es un texto que en la porción anterior, desde el versículo 1, muy claramente habla de esa destrucción de Jerusalén y del templo que hubo en el año 70 por los romanos, pero que muchas veces la gente piensa que está hablando no de aquel fin, sino del fin del mundo, ¿no? Que son cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Pero ya ocurrieron hace 1953 o 54 años, ocurrieron hace bastantes siglos. Y aquello no fue un fin del mundo, pero aquello sí que fue un fin, sí fue un fin.
porque los romanos arrasaron, se lo llevaron todo por delante, ¿no? No nos vamos a meter ahí ahora, pero sabemos, no quedó piedra sobre piedra y el templo fue destruido, ¿no? Y ya está, lo único que queda es el muro de las lamentaciones, ¿no? Y gran parte del lenguaje que Jesús usa en este texto es un simbolismo apocalíptico que la gente judía de la época conocía y que usaba se usaba más o menos como mínimo, durante unos 200 años antes. Digo como mínimo, porque hay otros especialistas que dicen que fue un poquito más. Pero es un lenguaje que ni tú ni yo, y yo he escrito un libro de eso, pero ni tú ni yo interpretamos bien, no lo conocemos bien del todo. Y no tenemos otra ocurrencia muchas veces que interpretarlo literalmente cuando gran parte, como digo, es simbólico. Cuidado, por lo menos un poco de precaución, ¿no? Lo curioso es que esta porción que ahora toca, como va seguida de esta anterior que digo, que es la de la destrucción del templo que me estoy refiriendo, porque el evangelista lo que ha hecho es que ha agrupado en esta parte, ha cogido los diversos discursos escatológicos de Jesús y los ha agrupado. Y como ahora habla de la segunda venida de Cristo, esto la verdad es que sin pretenderlo despista un poco a la gente, como si se estuviese refiriendo a lo mismo. Y por eso hoy en día muchos hermanos nuestros, mucha gente cristiana, está muy pendiente de Israel, cosa que también hay que hacerlo, ¿no? Y de la guerra contra los palestinos, como si tuviese algo que ver con la venida de Cristo. Por supuesto, hay que estar, como digo, al tanto de todas estas desgracias que ocurren en el mundo, pero creo que sabéis a qué me refiero, ¿no? Ahora bien, también es cierto que cuando los discípulos en aquel tiempo se pensaban también se pensaban ellos que cuando se destruyese el templo y cuando se destruyese Jerusalén, pues vendría el fin, ¿no? Y como aquí casi aparece de seguido, ¿no? Da esa impresión. Pero Jesús, en realidad, les corrige a los discípulos que piensan así. Está en el versículo 7. No nos tocaba hoy, ¿no? El 7. Dice, cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, tranquilos, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Todavía no es. Y luego aquí en el 33 dice, velad y orad. Precisamente todo el pasaje que acabamos de leer va de esto. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, lo que os toca a vosotros es velar. Vosotros tenéis que estar pendientes. Pero vosotros no sabéis cuándo va a ser el tiempo. Dejad de hacer cálculos. Hoy en día tenemos mucha gente que va como de listillas, que piensan que sí saben cuándo va a ser. Pero la cuestión es estar alerta y velar. A veces muchas de estas personas son las que contaminan o transforman nuestra esperanza cristiana y, como digo, la transforman en el terror. Siembran terror en vez de esperanza. Algo que tenemos que desear y anhelar, lo transforman en otra cosa, te lo pintan en otra cosa y al final, no sé, vives con angustia. El doble significado de esperar a Jesús, que tiene Adviento, me permite lanzar la pregunta de qué es lo que estamos esperando entonces. ¿Qué estamos esperando? ¿Esperamos al príncipe de paz? ¿O es otra cosa? Algunas personas con tanto morbo del fin del mundo parece que en vez de estar esperando al príncipe de paz, está esperando al príncipe de las guerras, o yo qué sé. También hay que ser prudentes con el lenguaje de los cataclismos que se usa en los textos apocalípticos para hablar del paso de un estado de las cosas a otro paso, principalmente cuando hace referencia al reino de Dios, pero que también se utiliza para hacer referencia cuando los cimientos de la sociedad que conoce se caen, se tambalean, se destruyen y van a venir otros. Y se usan lenguajes a lo mejor de terremoto, de cielo no sé qué. De todas formas, honestamente, vivimos en un mundo en guerra y aquí hemos estado orando esta mañana por la guerra, ¿verdad? Vivimos en un mundo en guerra, es la pura verdad. Y lo de nación contra nación, la verdad es que se queda corto.
¿no? Cuando uno entiende cosas que yo no, pero el que sabe un poquito de geopolítica también, ve todo el mapa mental de lo que está ocurriendo en el mundo y tú dices, tenemos las dolorosas guerras de estos días de Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, la guerra civil en Sudán, la somalí, el Boko Haram en distintos países de África. El otro día estuve viendo, da para una lista de guerras actuales para llenar 2 folios. En la tele nada más que vemos 2, si acaso 3. Pero ya te digo, 2 folios que representan gente muriendo, que es una barbaridad. ¿Qué significa para ti y para mí que queremos celebrar el nacimiento de Jesús? Que Jesús venga a nosotros en un mundo en el que no paramos de matarnos. Una humanidad fratricida. Y luego, yo qué sé, las guerras comerciales o los desequilibrios de igualdad que hace que unos países vivan a costa de las riquezas de otros países, ¿no? No se llama guerra eso, pero tampoco lo podemos dejar fuera de lo que ocurre en nuestro mundo, ¿no? Este realismo, dentro de la crudeza de la vida, este realismo donde hay seres queridos que pasan enfermedades y fallecen, Carmen lo sabe muy bien en estos días, ¿no? Donde hay niños que pasan hambre. Este realismo, este pesebre mugriento del mundo en el que vivimos, es el receptor de Cristo. Jesús vino y viene a este mundo. Velad. Velad. Hay luces de colores que te pueden distraer. Velad. Tened un tiempo conscientes, despiertos, no solamente porque sea Adviento, ¿no? Siempre, ¿no? Pero a este tiempo como que hacemos un poquito de empeño. Ojos abiertos, mente abierta, discernimiento de lo que implica esto. Por eso se suele poner este texto al principio, en el primer domingo de Adviento. Y yo muchos años pues me he puesto a hacer lo que me gusta cuando toca este texto. Me pongo a hacer lo que me gusta, que es explicarlo exegéticamente, casi versículo por versículo, porque es importante y porque creo que sanea las típicas interpretaciones sensacionalistas que hay hoy en día de muchos cristianos. Pero no deja de ser importante la recomendación de frenar un poco en estos días y ponernos a velar, a esperar despiertos, conscientes, con una mentalidad crítica, es decir, con el discernimiento del Espíritu. Jesús pone un ejemplo con una parábola que comienza al principio del versículo 33, o más bien en el 34, y pone el ejemplo en referencia a aquel día y la hora, ¿no? Respecto a que nadie sabe cuándo va a ser eso, ¿no? ¿Cuándo va a llegar este cielo? ¿Cuándo va a pasar mejor? ¿Cuándo va a pasar se va a quitar este mundo que conocemos, este cielo y esta tierra? ¿Cuándo se va a ir? Y va a venir la nueva, ¿no? Dice, pues ni el Hijo lo sabe, ¿no? Dice que hay que velar. Y dice que esto de velar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, esto es como un hombre que vuelve a ser un terrateniente que tiene su terreno, que tiene su casa, con sus siervos trabajando en ella. ¿Os suena? Lo vimos hace 2 domingos, me parece, ¿no? La parábola de los talentos. Es igual. A lo mejor es la versión corta, ¿no? Es muy parecida. Un hombre que se fue lejos, pero que en ese viaje en el que se va lejos, deja su casa y le da autoridad a sus siervos. Hay un portero y hay como un conserje, ¿no? Al que le dice que tiene que velar en su función. Y hay otros siervos ahí que tienen que mantener sus ocupaciones, sus trabajos en la casa o en la finca. Y dice, vosotros, igual que estos siervos, tenéis que velar, tenéis que seguir manteniendo en funcionamiento lo que es del dueño, porque no se sabe cuándo el dueño va a volver. Mantén en marcha
la obra, ¿no? La Iglesia de Cristo tenemos la función de seguir manteniendo activa la misión de Cristo. Es curiosa esta mini parábola y lo semejante que es a la parábola de los talentos. ¡Ponte en marcha! ¿Esperamos a Jesús? ¿Anhelamos a Jesús? ¿Qué es esto que tantas veces se dice, ¿no? En muchas iglesias lo tienen casi como si fuera una frasecilla de que yo no sé si ya a lo mejor hasta pierde su significado, ¿no? ¿Qué es recibir a Jesús? ¿Qué es recibir a Jesús? ¿Deseamos y clamamos conscientemente que venga a nosotros su reino? Pensamos lo que es eso. Es tiempo de pensar estas cosas. O las luces de colores, o las ofertas del mundo nos tienen tan vueltos hacia ellas, a veces tan atrapados hacia ellas, como la mujer de Lot, que pudiendo ir y salir a un lugar nuevo, se queda anclada y petrificada en el sistema tóxico del que venía, del mundo, petrificada en estatua de sal. ¿Dónde está nuestra fidelidad, nuestra lealtad? ¿Dónde miramos? ¿No? ¿Dónde miramos? Vamos a esperar a Jesús en la manera en que se espera a Jesús, tomando nuestras cruces y siguiéndole. Vamos a festejar la natividad del Señor en conciencia de lo que es que venga a nosotros, que asimile nuestra realidad humana y que lo haga en un mundo tan roto como es este. En medio de tantas ofertas y en medio de tanta gamba, ¿no? Y tantos regalos y tantas luces de colores, que nosotros, como los magos de Oriente, podamos poner luego la vista, ¿no? La mirada en la luz que corresponde. Vamos a prepararnos para ser receptivos a esa luz, ¿no? Maranata.